día a todos, mi nombre es Alvarado Galán Rafael Aglán y el día de hoy les voy a exponer el artículo sobre las pruebas genéticas para enfermedades cardiovasculares hereditarias. Empezando por la introducción, las enfermedades cardiovasculares hereditarias llegan a ser trastornos causados por la alteración en distintos genes que afectan la estructura o el funcionamiento del corazón. Muchas veces estas enfermedades no presentan síntomas al inicio, por lo que una persona puede parecer completamente sana hasta que ocurre una complicación grave. Entre las enfermedades más importantes se encuentran la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía dilatada, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome de Brugada y el síndrome de Marfan. Gracias a las pruebas genéticas, actualmente llega a ser posible detectar mutaciones responsables de estas enfermedades, lo que llega a permitir hacer diagnósticos más tempranos y también estudiar a los familiares para identificar personas en riesgo. Como objetivos, tendremos al principal de esta revisión llegará a ser el analizar la utilidad clínica del testing genético en las enfermedades cardiovasculares hereditarias. También se buscará evaluar cómo ayudan estas pruebas en el tamizaje familiar, analizar su impacto en el diagnóstico y en la estratificación del riesgo de una muerte sufrida. Además, también se propone recomendaciones para uso en la práctica clínica. Respecto a la metodología, para realizar esta revisión, los autores analizaron diferentes estudios científicos y coherentes clínicas previamente publicados. Además, revisaron guías internacionales relacionadas con la cardiología y genética médica. Se evaluaron técnicas modernas como paneles de multigénicos y la secuenciación de nueva generación conocida como NGS, que permite analizar múltiples genes al mismo tiempo. Los genes de estudio se llegaron a agrupar según el mecanismo fisiopatológico que producen. Por ejemplo, los genes MIH7 y MIBPS3 están relacionados con proteínas del sarcómero y se asocian principalmente con miocardiopatías. Otros genes, KCNQ1 y SCN5A, afectan a canales iónicos y se relacionan con canalopatías, como el síndrome de Guillain-Barré o el síndrome de Brugada. También se realizaron genes como FB1 asociados a trastornos del tejido conectivo, como el síndrome de Marfan. Como resultados, llegaron a mostrarse que el testing genético puede confirmar el diagnóstico en un porcentaje importante de pacientes con sospecha clínica. Además, también llegó a permitir identificar familiares que todavía no presentan síntomas mediante el llamado tamizaje en cascada, lo cual ayuda a prevenir complicaciones futuras. Otro hallazgo importante es que las pruebas genéticas mejoran la estratificación de riesgo de muerte súbita en algunas enfermedades cardiovasculares. En cuanto al rendimiento diagnóstico, en la miocardiopatía hipertrófica, las pruebas detectan mutaciones en aproximadamente entre el 40 y 60 de los casos. En las cardiopatías, como el síndrome de Guillain-Barré, el rendimiento puede llegar hasta el 75%. Sin embargo, también existen limitaciones importantes, especialmente las variantes de significado incierto, o VUs, que son alteraciones genéticas cuya relevancia clínica todavía no se conoce completamente. Respecto a esta tabla, se muestran algunos de los principales genes relacionados con enfermedades cardiovasculares hereditarios. Por ejemplo, genes de MIBPC3 y MIH7 se relacionan con miocardiopatías hipertróficas y dilatadas. Los genes KCNK1 y KCNH2 y SCN5A se llegan a asociar con canalopatías como el síndrome de Guillain-Barré y el síndrome de Brugada. También podemos observar genes relacionados con enfermedades del tejido conectivo como FB1 en el síndrome de Marfan, y a la identificación de mutaciones nos ayudará no solamente el diagnóstico, sino que también al pronóstico y el seguimiento de los familiares. Respecto a la discusión, el artículo llega a enfatizar que el testing genético llegará a realizarse siempre con asesoría genético anteriormente hecha y después del estudio. Esto es importante porque los resultados pueden tener implicaciones médicas, psicológicas y familiares. Entre las ventajas de este testing genético destaca un diagnóstico más preciso, la posibilidad de prevenir las enfermedades familiares, la medicina personalizada y mejores decisiones terapéuticas. Sin
embargo, también llegan a existir limitaciones importantes. La interpretación de alguna variante genética puede ser compleja, los resultados pueden generar ansiedad o impacto psicológico y, además, las pruebas todavía tienen un costo elevado en algunos lugares. Otro problema es que ciertas poblaciones están un poco representadas en la base de datos genéticas, lo cual dificulta interpretar algunas mutaciones. Como conclusión, el testing genético llega a representar una herramienta fundamental en el manejo de enfermedades cardiovasculares hereditarias. Permite confirmar diagnóstico, identificar personas en riesgo antes de que aparezcan síntomas e implementar estrategias previamente tempranas. Aún así, su uso debe realizarse dentro de un contexto clínico adecuado y una interpretación especializada para evitar errores o interpretaciones. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.